Sean bienvenidos una mañana más, hoy ya 9 de enero, con una palabra para el Espíritu. Les saluda Jenny. Hoy vengo con la cuarta letra del PAMPE, algo que debemos atesorar en nuestros corazones. Cuando el Señor nos regala palabra, esa es una promesa que nosotros debemos reclamar. En el segundo libro de Jeremías, encontramos la promesa en el versículo 1, 2, 3 y 21. Y, y por eso les digo algo. Aquel que lee palabra y encuentra promesa en momentos de oración, de intimidad con el Padre, debe recordarle: Señor, tu palabra me dijo. Señor, tu palabra establece. En tu palabra está escrito que. Esa es una manera de escudriñar qué es lo que el Señor nos habla, qué es lo que el Señor nos dice, pero sobre todo hoy, qué es lo que el Señor nos promete. Por eso esta mañana el devocional en la promesa reclamar lo llamé: si busco, recibo, y si llamo, me contesta. Es importante entender que la palabra no es solo una colección de letras o es un concepto imaginario. No, es la voz de Dios hablando a su pueblo. Y por eso es importante destacar que la palabra de Dios no es algo que podemos tomar a la ligera. Debemos respetarla, debemos seguirla, debemos atesorarla. Dios siempre quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Entonces, si yo voy a buscar, voy a recibir. Y por eso esa es mi responsabilidad: prestar atención y obedecer qué es lo que me está diciendo. En el versículo 2.1 de Jeremías eh, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí nos recuerda la importancia de escuchar la palabra de Dios. Tanto en la época de Jeremías, podrían decir ustedes que eso fue hace mucho tiempo, pero es que la palabra es hoy, ayer y siempre. Así que hoy en la actualidad también, ¿cuál es la palabra de Dios que me vino a decir? Esa es la palabra que va a guiar su vida. Esa es la palabra que tiene la responsabilidad de usted prestarle atención y sobre todo de obedecerla. Porque cuando usted busque o lo busque a Él, usted va a querer que Él le responda, pero ha sido obediente. Cuando somos desobedientes, el Señor, ¿qué hace? Retira un poco el oído de nosotros y nos deja ahí, como cuando usted recibe un mensaje en el WhatsApp y no le parece importante, entonces lo deja en visto. Eso hace Dios. Y lo digo porque a mí me regaló una promesa de palabra en Isaías 54 y me dijo: si en algún momento alejé tu oído de mí, hoy ya no lo volveré a hacer. Entonces era porque Dios estaba disgustado y estaba molesto conmigo, porque yo no quería enderezar mi caminar. Ese es un testimonio que yo puedo darles, y muchos de los que escuchan esta palabra me conocieron tiempo atrás y saben, hoy que me conocen, soy una nueva versión. En el versículo 2 dice la palabra: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios nos recuerda el tiempo que de pronto usted o yo pasamos por un desierto. Al igual el tiempo en el desierto cuando su pueblo seguía incansablemente en pos de él. Ese tiempo demostraba el amor y la fidelidad del pueblo de Dios, quienes lo seguían a pesar de la ausencia del confort. Hoy usted está en confort y prefiere quedarse allí, no quiere incomodarse un minuto. Usted no es capaz de levantarse media hora antes, 15 minutos antes para regalárselo al Señor. Usted quiere tocar a la puerta y que le abran. Usted quiere buscar, quiere pedir y que le escuchen.
Pero esa es la pregunta. Busca en obediencia, camina en obediencia. Usted puede tener una fe, pero en el momento en que un diagnóstico médico le dice lo contrario, inmediatamente usted pierde la fe. O sea, pone la fe en el humano, cree en lo que el humano le está diciendo. Hoy le digo algo. Dios es capaz de avergonzar la ciencia. Dios es capaz de reversar lo que el humano dice. Entonces, aférrese a sus promesas. Aférrese a lo que la palabra de Dios dice. Sea constante en su amor hacia Él para que Él sea constante con nosotros. Esta palabra también nos muestra cómo debemos aferrarnos a Él en los tiempos, no solo en los tiempos de prueba y de sequedad, sino en todo momento. Hoy la palabra que me regaló Tesalonicenses cuando empecé a orar decía, dad gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Cuántos de ustedes se levantan agradecidos? Los pájaros en su trinar son los primeros que viven agradeciendo y alabando, adorando al Señor con su trinar. Así que esta es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre las promesas que Él nos da. En el versículo 3 dice la palabra, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Así que, como hijos e hijas de Dios, debemos reconocer nuestra elección divina y el llamado que Dios nos ha dado para ser santos, así como lo fue Israel en su tiempo. Vivimos en medio de un mundo lleno de tentaciones, pero no debemos seguir las vanidades del mismo, sino seguir a Dios, rendirle culto solo a Él, para que nuestra vida y nuestras acciones sean un fiel reflejo del compromiso que hemos adquirido con Él. En este versículo de Jeremías 2:3 también se nos enseña acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos, como creyentes, para denunciar el mal y promover la justicia en nuestra sociedad, tal como lo hacía el profeta Jeremías. Debemos ser esas voces que llaman al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios para que nuestros corazones se comprometan con su voluntad y nuestros actos sean ese fiel reflejo de lo que Él nos habla, de lo que Él nos dice. En el versículo 21 dice la palabra, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios con este versículo habla sobre cómo ha plantado a su pueblo como una vid escogida, toda ella de buena simiente. Esto nos muestra la elección de Dios sobre su pueblo. Vemos cómo Dios lo eligió, cómo Dios estableció un pacto con ellos. Dios ha prometido bendecir a su pueblo y protegerlo siempre. Y cuando se mantengan fiel a Él, es lo que Él quiere, es lo que Él espera, es lo mínimo que podemos hacer. Así que esta lección divina es algo que muestra en toda la palabra de Dios y que nos va a llevar a reflexionar sobre su gracia puesta en nosotros, en elegirnos a nosotros también. Recuerden, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O podríamos decir, muchos escogidos y pocos los llamados. La responsabilidad del hombre, aunque Dios ha elegido a su pueblo, no significa que ellos no tengan responsabilidad de mantenerse fiel a Él. Dios pregunta, ¿cómo su pueblo se ha vuelto como una vida extraña? Así que debemos tener esa responsabilidad. No podemos ser volátiles, ir de aquí para allá. Vemos cómo Dios llama a su pueblo a obedecerlo y a seguir sus mandamientos. Y cuando ellos no lo hacen, pues reciben castigo. Esto es igual. Si su papá terrenal en algún momento a usted lo educó, lo castigó, le pegó por algo, pues era porque estaba siendo desobediente y necesitaba usted ser corregido. Y eso mismo hace Dios con nosotros. También a veces permite que sucedan cosas para
ayudarnos a corregirnos, para reorientarnos, para corregir nuestro caminar. Así que debemos recordar que la responsabilidad de mantener nuestra relación con Dios es nuestra, de nadie más, y que debemos trabajar en ella diariamente. Entonces, usted tiene una invitación muy grande, porque en este versículo 21 nos muestra la elección divina y la responsabilidad que tiene el hombre de mantenerse fiel a Dios. Reflexionemos sobre nuestra relación con Él, sobre las promesas que muchas veces nos ha dado, pero nosotros no hemos querido apropiarlas, no las hemos declarado para nuestra vida. Creemos que solo lo hace Dios con otros, pero no con nosotros. Al contrario, si Dios ya lo hizo una vez, con usted también lo puede hacer. Así que usted necesita mantenerse fiel a Dios en todo momento y recordar que la responsabilidad de mantener esa relación, esa intimidad con Él, debe ser una búsqueda y un esfuerzo diario de trabajar en ello diariamente. No olviden compartir esta palabra que puede edificar la vida de otros. Bendiciones.